¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Imagínense todo lo que una persona ha hecho. No nos cabría el tiempo en el programa para decirlo, pero si ustedes quieren hacerlo, busquen en las redes sociales Ana Yolanda López Domínguez y verán todo lo que ha logrado. Pero pues vamos a empezar por el principio. Bienvenida. Gracias por aceptarnos aquí. Una preguntota. La sociedad normal no estamos acostumbrados a tratar con discapacitados. Nos es difícil. Con toda tu experiencia, ¿qué nos dices para que aprendamos a hacer las cosas bien? Bueno, fíjate que al principio de mi vida, muy al principio, yo pensaba que tenía la culpa la sociedad de que yo no pudiera tener trabajo, de que yo no pudiera llegar a la escuela porque no había camión que me llevara, porque no. Pero poco a poco me he dado cuenta, me he tranquilizado en ese sentido, porque me doy cuenta, Lalo, que nos corresponde a nosotros, personas con discapacidad, pues compartir. Y por eso te agradezco muchísimo la oportunidad de que estés aquí en Pan que Ayuda y vengas a platicar con nosotros sobre la discapacidad, porque es a nosotros, personas con discapacidad, a quien nos corresponde hablar de la discapacidad. ¿Qué no es la discapacidad y qué sí es la discapacidad? En primer lugar te diría, pues no podemos hablar de los normales, porque entonces nos dejarías en condición de anormales. No, simplemente el término ha tenido una evolución importante a lo largo de los años a nivel mundial. Al principio se nos llamaba minusválidos. No estábamos de acuerdo con ese término porque pues no valemos menos, pagamos igual de impuestos que cualquiera. Después se llegó al concepto de personas con discapacidad. La discapacidad es una circunstancia del ser humano, como lo es tener ojos verdes como tú, preciosos. Gracias. Como tener pelo rizado, güero. Es tan solo una circunstancia, por eso es persona con ojos verdes o persona con discapacidad. Pero fíjate que ahí veo, es cierto que en muchas ocasiones la gente puede ser que trate con cierto desprecio a quien quiera, pero sí también veo mucha buena voluntad cuando salen con términos como el pobrecito o lo que estás diciendo con minusválidos o lo que sea. Tratan de ser menos duros, por decirlo así, como más empáticos, pero a veces dices, calladito te ves más bonito. Pues sí, justamente el término de persona con capacidades especiales acuñado, por el gobierno de hace unos años, pues nos dejó así en una condición de personas especiales, personas con capacidades especiales, pues ni que fuera Supermana, ¿no? O sea, no. Somos personas con discapacidad. Claro. Y si le rascamos un poquito más, Lalo, pues soy Ana Yolanda. Sí, desde luego, desde luego. Y viendo quién es Ana Yolanda, no sé el término médico si sea algún tipo de palabra muy específica o simplemente pues sea una condición cerebral que te está limitando de alguna manera. Pero tú, desde chiquita, ¿cómo es tu mundo? ¿Cómo te das cuenta de lo que estás viviendo? ¿Cómo es tu niñez? Bueno, yo nazco, se le pasa el parto a mi mamá y le falta oxigenación al cerebro y eso mata a ciertas neuronas que coordinan
el movimiento de mi lado derecho. Es como una hemiplegia, un infarto cerebral. Nada más que a mí me pasó pues cuando nací, a la hora del parto. No se dieron cuenta hasta... Y además nací con una luxación en la cadera. Oh. Entonces, al año y medio no podía sentarme, no podía gatear, me dolía, lloraba. Y mis papás, pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me llevaron al médico, el médico detectó la luxación y empezó una serie de operaciones a lo largo de mis primeros 15 años. Wow. Te puedo decir que fue una operación casi por año. O sea, en mi vida tengo alrededor de 17 operaciones. De la cadera, de la columna, de los tendones, hasta del apéndice me operaron. Pero en esa vida, pues nací en el seno de una familia de clase media. Soy la mayor de 3 hermanos y mi familia nunca hizo una diferencia entre... No, siempre nos trataron igual, siempre fue igual para todos. Y afortunadamente, pues como a los otros 2, siempre me empujaron para estudiar, para prepararme. Afortunadamente a mí me gustó siempre la escuela, las materias de historia, de geografía, de literatura, siempre fueron de las preferidas. Y decidí estudiar comunicación, me gané una beca del TEC de Monterrey para estudiar ciencias de la comunicación y pues me vine a Querétaro con una beca sin conocer a Querétaro, me vine con una mochila al hombro para conocer una ciudad nueva. ¿Pero tú sola o alguien te acompañó? Sola, me vine sola y se me pegó mi hermano más chico, yo también me voy, pues órale, y a la aventura. La beca es la beca. Terminé la carrera de comunicación y yo no me había dado cuenta que era una persona con discapacidad, porque nunca me había la discapacidad puesto en alguna situación de diferencia. A mí en la escuela me exigieron lo mismo que a todos y pues nada, salgo a buscar trabajo y ahí es donde me doy cuenta que hay una problemática social, que es la discriminación laboral por discapacidad. Empiezo a investigar qué está pasando con las demás personas que como yo tenía esta condición de discapacidad visual, auditiva, intelectual. ¿Qué está pasando con ellas? ¿O soy yo la única que no consigue trabajo? Tuve 2 entrevistas de trabajo, una telefónica y me dijeron, perfecto, vente, me terminaron de entrevistar a las 11 de la noche, vente a las 8 de la mañana porque empiezas. Y cuando llegué y le dije, soy Ana Yolanda, ¿dónde está mi lugar? La chica se quedó pasmada. Reaccionó de manera para la cual no estaba preparada. Así es. Y yo me quedé igual. No, ya se ocupó y salí de ahí preguntándome qué había pasado. ¿O qué hice? Después de eso, me entrevistó el amigo de un amigo para un puesto en relaciones públicas y en mercadotecnia. Y me dijo, estás muy bien, tu currículum muy bien, hablas inglés, pero yo ocupo una buena presencia. Y yo dije, ¿buena presencia? Pero me bañé, mi ropa está limpia. Perdón, ¿qué es una buena presencia? Unas buenas piernas. Oh, qué caray. Y me quedé, no, pues ante eso no puedo hacer nada. Entonces fue cuando empecé a investigar qué estaba pasando con las demás personas con alguna discapacidad y me di cuenta que estaban viviendo en condiciones de pobreza extrema o incluso pobreza alimentaria. Y en ese momento, Lalo, yo digo, quiero ayudar, quiero hacer algo, quiero ver qué es y cómo podemos ayudar. Y de ahí nace Pan que Ayuda. Bueno, ese ya es una parte de, porque me acuerdo desde hace muchos años te conozco y me acuerdo que siempre que la encontraba en el centro, en tu casa,
en cualquier lugar, en radio, siempre contenta. Oye, por ejemplo, ¿qué tiempo tienes en la silla? Fíjate que desde siempre yo he usado la silla como apoyo, pero cuando nació mi hijo me di cuenta que con la silla pues era más ágil, estaba más segura de cargar a un recién nacido y empecé a usarla más. Además, se desgastó tanto la cadera que ya no pude seguir caminando porque era dolorosísimo. Y bueno, pues la silla de ruedas me ha resuelto muy bien la vida. Déjenme decirles, yo he visto de ella. Entre otras cosas, resulta que la silla de ruedas es su compañera, es como ponerse lentes y ver mejor, es vivir mejor. Porque hay muchas personas que toman una silla de ruedas por la que sea y lo primero que hacen es, voy a estar atado, y hablan muy mal de la silla cuando es un privilegio para tu condición. Cuando es una herramienta estupenda para darte seguridad, para darte confort, para mejorar tu calidad de vida. Yo, bueno, pues he descubierto que a la silla de ruedas le salieron alitas y la silla de ruedas abre cualquier puerta, Lalo. Oye, pero estando en el tecnológico, no me imagino que en ese tiempo hubiera ya rampas o todas esas cosas. ¿Cómo le hacías para entrar a clases? Les di mucha guerra, porque efectivamente cuando yo estuve en ITEC todavía no había rampas ni elevadores como hay ahora. Y les di mucha guerra a los del Departamento de Arquitectura para que empezaran con ese proceso. Mientras, bueno, pues mis compañeros fueron muy solidarios conmigo y siempre me ayudaban y me apoyaban. Siempre hay ángeles. Además, déjame decirte que pues desde siempre me gustó hacer negocios. Entonces yo iba con mi mochila de la escuela y mi mochila de dulces y tortas y refrescos, siempre. Y todo mundo se solidarizó y todo mundo me apoyó en lo más que pudo. De hecho, pues si tú te fijas, tengo la parálisis, afectó mi lado derecho. Y me obligaron a escribir con el izquierdo, que no entiendo nada de lo que escribo. Y bueno, pues ellos me ayudaban a tomar los apuntes con una hoja calca y me lo entregaban al final de la clase. Y además yo creo que ellos trataban ya a Ana Yolanda. Ya eras Ana Yolanda, punto. No había una distinción que dijeran, sobre todo esas palabras de, ay, pobre. Creo que a veces somos más pobres nosotros cuando no agradecemos todo lo que tenemos. Pues a lo mejor no nos damos cuenta, Lalo, de todo lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero yo no sé cómo alguien se puede levantar de malas desde la mañana cuando quizá hay gente en el hospital luchando por su vida, en un accidente, en un país que estén con guerras o lo que ustedes quieran. ¿Cómo nos podemos levantar de malas? ¿Cómo podemos ir a una camionetota de mucho dinero con cara de amargura y llegar y decir, es que, ¿cómo me va mal? Fíjate que para eso diseñamos un taller de empatía a la discapacidad, donde ponemos a las personas en situación de discapacidad, los sentamos en sillas de ruedas, los tapamos de los ojos y en un trayecto diseñado ya, los llevamos a hacer las actividades de la vida diaria de una persona con discapacidad, justamente para que se den cuenta, si es que no se han dado cuenta, de lo mucho que tienen para salir adelante, de lo mucho que tienes para vivir y para agradecer todos los días esta oportunidad de un nuevo día. Pero además de eso, tenemos un programa de voluntariado permanente donde las personas pueden venir a Pan que Ayuda y prestarnos su capacidad de ver, de caminar, de pensar y hacer Pan que Ayuda con nosotros, prestarnos tus manos, tus piernas. Y en esa actividad a la cual vienes a ayudarnos, pues también Pan que Ayuda te ayuda a darte cuenta que a veces nos quejamos porque nos duele una uña cuando en realidad hay cosas mucho más importantes en la vida, como la de agradecer cada minuto
que puedes escuchar, que puedes ver, que puedes caminar. Médicamente podemos decir que es parálisis cerebral lo que estás como Parálisis diagnóstico cerebral infantil, infantil. porque es en la infancia cuando ocurre, generalmente en los primeros años de vida. ¿Cómo lograste llegar a hablar tan bien, que se te entienda tan bien, cuando muchas personas que han pasado por ese proceso, es muy difícil decir palabras entendibles? Bueno, lo que pasa es que la parálisis cerebral afecta de manera diferente a las personas. Afortunadamente a mí no me afectó el habla y me gusta mucho. ¿Haces programas de radio? Me gusta mucho y doy conferencias, Lalo, y comparto esta experiencia de vida a quien quiere escucharla. Voy para las empresas cuando tienen algún evento y quieren alguna actividad de inspiración, pues me invitan y ahí ando compartiendo mi historia de vida y la historia de Pan que Ayuda, que genera empleo para personas con discapacidad a través de la fabricación de galletas, pasteles, postres. Pues la gente se queda de a 6, ¿no? Porque dice eso, y yo que me quejo porque me duele una uña. ¿Cómo surgió la idea? Pues justamente después de no conseguir trabajo, de conocer las historias de las personas, de más personas con alguna discapacidad, dije yo quiero ayudar. No sabía ni cómo ni a qué horas, pero surgió la idea de hacer una asociación civil y en la asociación civil crear un centro de capacitación donde hacíamos pastel, donde hacíamos bisutería fina, piñatas, cortábamos el pelo, computación y panadería. ¿Quién te enseñó eso o cómo aprendieron eso? ¿Fue en un grupo? Fíjate que a mí me gustan las galletas, me gusta el pan y me gustan los postres y los pasteles. Y de ahí que empujáramos el taller de panadería. Pero necesitábamos recuperar dinero para comprar la materia prima del día siguiente. Entonces empezamos a tratar de vender lo que hacíamos y nos lo compraron. Pero además de comprarnos, nos pidieron más. Y dije, aquí es esto, vamos a hacerlo sostenible y sustentable. Y creamos la cooperativa Pan que Ayuda. Pan que Ayuda no tiene un dueño, yo la dirijo. Es mi servicio social, es mi labor social. Yo estoy feliz de poder donar a las personas que quieran mi tiempo, mi experticia y mis ganas de ayudar. Porque sabes que, Lalo, me he dado cuenta que al ayudar a los demás, me ayudo a mí misma a ser mejor persona. Eso es lo que me ha enseñado Pan que Ayuda. ¿Ha llegado un tiempo que dices, bueno, que entras en depresión? Por supuestísimo que sí. Ha habido veces que digo, ya, tiro la toalla ya y muere. Justamente en la pandemia, cuando llegó el momento en que todo se cerró, éramos 20 personas, generábamos 20 empleos para personas ciegas, sordas, con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual. Y de repente todo se cerró, la venta se cayó. Toda la materia prima y producto terminado, perecedero, se echó a perder. Era el flujo de efectivo de Pan que Ayuda. Se perdió. Entonces llegó el momento en que dije, no, pues esto ya valió. Pero 2 personas, 2 angelitos de la huerta dijeron, no, esto no se puede acabar. Ha sido mucho trabajo de mucha gente que ha creído en esto. Y tenemos que seguir y seguir y seguir. Bueno, pues órale, a ver, vamos y vamos y vamos y poco a poquito. Afortunadamente ya teníamos entregas a domicilio y ventas por internet. Y eso nos permitió generar la gota constante que nos ayudó a sacar a Pan que Ayuda de una pandemia que cerró a muchos negocios irremediablemente. Bueno, pues Pan que Ayuda lo salvó. Y me acuerdo que en el centro hubo mucho tiempo en que cualquier persona con discapacidad lo único que podía hacer es pedir dinero. Y como que ha desaparecido esto, y yo creo que tú eres bastante culpable de eso. Pues es la parte
de dignificarme como ser humano y darme cuenta que tengo derecho a estudiar, a trabajar, a expresarme. Yo creo que ha sido, pues sí, un trabajo constante de muchos años, de mucho trabajo en escuelas, dando pláticas a todos los organismos gubernamentales, privados, para dignificar la posición de una persona con discapacidad. ¿Dónde conoces a tu marido? Pues fíjate que mi marido llegó un día y me dijo, me corrieron de la escuela. Me corrieron porque troné inglés. ¿Pero ya lo conocías desde antes? No. Ah, ¿no? No. Me corrieron hace 20 y tantos años. Me corrieron de la escuela porque no pasé un examen oral de inglés. Él vive con parálisis cerebral que afectó el habla, justamente. Le digo, pues si no hablas bien español, ¿cómo quieren que hables bien en inglés? Ya ni la friegan. Y entonces, juntitos, empezamos a darle vida a este proyecto para que le permitiera a más personas con alguna discapacidad vivir con dignidad del fruto de su trabajo. ¿Y cuando decidieron que iban a llevar una relación, pues, cómo la pueden llevar? Bueno, pues decidimos vivir juntos, compartir la vida juntos, porque hubo muchos momentos donde sin hablar nos comunicábamos, donde sin más que simplemente estar, nos acompañábamos, pero sobre todo que teníamos un proyecto de vida común, que era darle vida a Pan que Ayuda. A veces no pensamos que ustedes también tienen gustos como nosotros. Platícanos del cine. Y que nos enamoramos. Pero platícanos del cine. No, pero aquí me gustaría. Ok, sí, adelante. Nos enamoramos, queremos formar familias, ¿sí? Tenemos hijos. Y los hijos tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y yo, mamá soltera, porque fui mamá soltera cuando conocía a mi pareja, mi hijo ya tenía 3 años. Entonces, nos enamoramos, formamos familias, tenemos que mantener a esas familias. Claro. Y bueno, pues queremos trabajar, terminar una carrera, tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Y eso, primeramente, lo tenemos que entender nosotros como personas con discapacidad, para que los demás pues sean aliados y digan, ¿cómo te ayudo? Ah, bueno, pues ayúdame a empacar galletas, porque ¿sabes qué? 1 hora de tu trabajo, persona sin discapacidad, significa 8 horas mías de trabajo de persona con discapacidad. Claro. Para ponértelo como ejemplo. Sí, y quiero insistir, porque de veras a veces es difícil. Siempre que voy a hablar contigo, tiene que ser de discapacidad y cosas así. Pero no, hay otros puntos. Eres fanática prácticamente del cine. Y del rock. Y del rock también. Me encanta el rock, Lalo. Ok, pero por ejemplo, el cine, pues aparentemente ustedes no tienen que hablar de eso, no tienen que ver eso. ¿Por qué? Pues porque ha sido, pues, culturalmente una manera de hacer a un ladito a las personas con discapacidad, porque éramos incómodas para las familias, ¿no? Las familias culturalmente no querían que se supiera que tenían un hermano con discapacidad, porque les costaba a los hermanos trabajo encontrar pareja, porque pensaban que la discapacidad pues venía con toda la familia, se iba a heredar. Entonces, bueno, pues no tenemos el peso político como en países como en Estados Unidos, que pues son veteranos de guerra y son muy respetados. Aquí pues no, la diferencia es esa. Y poco a poco a las personas con discapacidad de nuestro país nos ha tocado reivindicar esa postura y ponernos al centro y decir, aquí estamos, queremos, merecemos ser felices,
queremos formar parte activa de la economía de nuestro país y bueno, vivir como cualquier otro ser humano. Muy importante. Ojalá podamos ser compañeros, podamos ser amigos, solidarios, pero ¿por qué? Porque existe Ana Yolanda con ciertas características, porque existe Eduardo Silva con otras características, hay cosas en común, pero lo que nos hace más en común es que somos seres humanos y que podamos vivir con esa conciencia de que todos tenemos derecho a ser feliz y ayudar a los demás a ser feliz. Y más importante aún, Lalo, en algún momento tú vas a ser una persona con discapacidad, por accidente, por edad, por vejez o por enfermedad. Entonces, bueno, ¿por qué no trabajar en pro de la discapacidad, de la justicia social de las personas con discapacidad, para que cuando me llegue ese momento a mí o a alguien de mi familia, pues le llegue lo más dignamente posible? Pues realmente quiero agradecerle a Ana Yolanda el compartirnos estas experiencias de vida que ojalá a todos nosotros nos hagan mejores seres humanos. Gracias. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.